El hedor metálico de la sangre se mezcla con el dulzón y nauseabundo olor a carne quemada que flota en el aire gélido de la madrugada del 29 de septiembre de 1810. La alhóndiga de Granaditas. En Guanajuato, se ha convertido en un infierno terrenal donde los gritos de agonía resuenan con una intensidad perturbadora. Desde lo alto, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, un hombre de 57 años con la sotana ya manchada de fuligem y la mirada ardiente de una fiebre incontrolable, observa la masacre. Sus fieles insurgentes, una turba de 20.000 almas hambrientas y armadas con machetes oxidados, hachas de trabajo y piedras arrancadas de las calles, están descuartizando, literalmente, a los últimos 500 españoles y criollos realistas que se habían refugiado en el granero. Mujeres, niños, ancianos y sacerdotes caen sin distinción, víctimas de la furia incontrolable que Hidalgo mismo ha desatado. No es la venganza divina lo que predica, sino una orgía de sangre que mancillará para siempre la promesa de libertad, transformando a los oprimidos en opresores aún más salvajes. La cuestión ya no es si la independencia llegará, sino qué clase de monstruo se creará para lograrla, dejando una cicatriz imborrable en el alma de una nación naciente. Este momento define la esencia de Miguel Hidalgo, el hombre que la historia oficial canonizaría como el padre de la patria. Él no es solo un sacerdote ilustrado que busca la autonomía para su nueva España. Es el detonante de una revolución que arrasará con las castas y los privilegios, pero también con la moral y la compasión. Representa el arquetipo del caudillo que, al intentar liberar a los suyos, desata fuerzas que no puede controlar, condenando a su pueblo a un baño de sangre. Guanajuato se convierte en el epicentro de un trauma histórico que resonará por siglos en América Latina, la violenta fractura de una sociedad colonial, la lucha encarnizada entre explotadores y explotados, y la brutalidad inherente a la construcción de nuevas identidades nacionales. Es un punto de inflexión donde la idea de un México libre y justo se ahoga en el hedor de la pólvora y el clamor de la venganza popular, dejando una herencia de contradicciones y un profundo debate sobre el verdadero costo de la libertad. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos. La reacción de Hidalgo ante la carnicería es un estudio en el desprendimiento de la realidad. Su rostro, surcado por arrugas profundas, permanece impasible, como si las vidas que se extinguen ante sus ojos no fueran más que piezas de un ajedrez sangriento. Pero en su interior, un fervor mesiánico lo consume. Él cree que es un instrumento de Dios, una figura trágica que debe permitir el caos para que nazca un nuevo orden. Sus manos, que antes alzaban la hostia consagrada, ahora parecen empuñar la espada invisible de la ira divina. Este evento no solo impacta su conciencia, sino que redefine el espíritu de la insurgencia. Lo que comenzó como un grito por Fernando VII y la expulsión de los gachupines, se ha transformado en un grito de guerra racial y social, una purga sangrienta contra todo lo que represente al opresor europeo. La fe de un pueblo, que había sido instrumentalizada por la corona española durante 300 años, ahora se convierte en la chispa de una hoguera que consumirá a la propia sociedad que la encendió. Esta masacre de Guanajuato, este punto de no retorno, no surge de la nada. Es el clímax de una frustración acumulada por siglos de opresión colonial. La Nueva España, un mosaico de castas y una fuente inagotable de riqueza para la metrópoli, hervía bajo la superficie. Los indígenas, despojados de sus tierras y sometidos a trabajos forzados en las minas. Los mestizos, despreciados por su origen, y los criollos, relegados a un segundo plano por los gachupines, compartían un resentimiento profundo. Pero la chispa final fue la invasión napoleónica de España, que dejó a la corona sin un rey legítimo y a las colonias en un limbo de lealtades divididas. Hidalgo, un criollo ilustrado que conocía la injusticia de cerca, vio en esta coyuntura la oportunidad de oro, el momento de actuar. Pero no se dio cuenta de que al abrir la caja de Pandora de la revolución, liberaría demonios que ni siquiera él podría volver a encerrar, marcando el inicio de un camino irreversible de violencia y dolor para una nación que apenas comenzaba a soñar con la libertad. Para entender el infierno de Guanajuato, debemos retroceder a los meses previos, cuando la conspiración de Querétaro, un nido de criollos descontentos,
fraguaba un plan audaz. Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, era el cerebro ideológico y carismático, un hombre de lecturas prohibidas y mente abierta que había sido acusado de herejía por la Inquisición en el pasado. Su parroquia era más que un templo. Era un centro de ideas subversivas donde se discutían los ideales de la Ilustración francesa y se sembraban las semillas de la insurrección. Los conspiradores, entre ellos Ignacio Allende, un capitán de milicias criollo y militar experimentado, buscaban una independencia controlada. Una revuelta liderada por la élite criolla que mantuviera el orden social. Soñaban con una nueva España gobernada por ellos, no por los gachupines, pero sin alterar drásticamente la estructura de castas. Su plan era sutil, casi un golpe de estado palaciego, una transferencia de poder que evitara la brutalidad y el caos. El 15 de septiembre de 1810, la conspiración fue descubierta. La noticia corrió como un reguero de pólvora y llegó a oídos de Hidalgo en la madrugada del 16. La presión se sintió como una soga al cuello. El pánico se apoderó de los conspiradores. En ese momento de desesperación, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría la historia de México para siempre. No esperarían más. Ignorando las objeciones de Allende, que prefería un levantamiento más organizado, Hidalgo decidió lanzar la insurrección de inmediato. El grito de Dolores no fue un acto premeditado, sino una reacción desesperada ante la inminente captura. Desde el púlpito de su iglesia, no convocó a una élite criolla, sino a los más oprimidos, a los indígenas, a los mestizos, a los peones de las haciendas, a los mineros. La imagen del Cristo en el altar, con su mirada sufriente, parecía aprobar su audacia. Una masa de almas sedientas de justicia, hambrientas de tierra y cansadas de la humillación, respondió a su llamado. La marcha hacia Guanajuato, en apenas 2 semanas, fue un torbellino de fervor y caos. Lo que comenzó con unos cuantos cientos de hombres, pronto se multiplicó en una fuerza de 50,000. Hidalgo se convirtió en un líder carismático, casi místico, para estas masas. Su estandarte, una imagen de la Virgen de Guadalupe, la Morena, se transformó en el símbolo de su revolución, una contraparte indígena a la Virgen española, un grito de identidad. Para los desposeídos, la figura de Hidalgo era la de un Mesías que les prometía no solo libertad, sino también venganza por 300 años de abusos. La euforia de las primeras victorias, la toma de pueblos pequeños donde la resistencia era mínima, infló la confianza de la insurgencia. Sin embargo, detrás de la euforia se escondía una verdad brutal: esta fuerza era incontrolable. No era un ejército disciplinado, sino una horda que, bajo el velo de la libertad, buscaba saciar una sed de sangre y revancha acumulada. Allende, un militar con experiencia y una visión más pragmática de la guerra, observaba con creciente horror la transformación de la insurgencia. Él quería un ejército, no una turba. Veía cómo sus hombres, los peones y campesinos, comenzaban a saquear, a violar y a masacrar a cualquier español o criollo que encontraran a su paso. Las advertencias de Allende a Hidalgo caían en saco roto. El padre, cegado por el fervor de las masas y quizás por una convicción inquebrantable de que el fin justificaba los medios, minimizaba los excesos. Argumentaba que era la furia necesaria de un pueblo oprimido, una purga divina. La tensión entre Hidalgo y Allende crecía día a día, como una herida que no dejaba de supurar. Sus estrategias, sus visiones de la revolución, eran irreconciliables. Hidalgo era el alma mística. Allende, el brazo militar que intentaba, en vano, imponer un orden en medio del caos que el propio Hidalgo había invocado. El camino hacia Guanajuato era un presagio del terror que se avecinaba. La ciudad minera, rica en plata y en gachupines, era el objetivo principal. Para la insurgencia, Guanajuato representaba el corazón de la opresión colonial, un símbolo de la riqueza que les había sido arrebatada. La promesa de Hidalgo a sus tropas era clara: una vez tomada la ciudad, todo el botín sería suyo. Esta promesa encendió aún más la sed de venganza y el instinto de saqueo de la masa. La imagen de la Virgen de Guadalupe ondeando al viento, símbolo de fe y protección, contrastaba brutalmente con el brillo de los machetes y la determinación asesina en los ojos de los insurgentes.
Las familias de españoles y criollos realistas en Guanajuato sentían el miedo clavado en el pecho. Un terror frío que les helaba la sangre al escuchar los rumores de la imparable marcha de Hidalgo y la brutalidad de sus tropas, sabiendo que su destino estaba sellado. La ciudad de Guanajuato se preparó para el asedio. El intendente Juan Antonio Riaño, un hombre valiente pero ingenuo, decidió fortificarse con sus tropas y las familias españolas y criollas en la Alhóndiga de Granaditas. Un imponente granero de piedra con muros gruesos que, creyó, sería impenetrable. Error fatal. Riaño, confiado en la fortaleza de la Alhóndiga y en la disciplina de sus escasos 500 soldados realistas, desestimó la fuerza bruta de una turba enfurecida de 50.000 hombres. No comprendía la sed de sangre que impulsaba a los insurgentes, una fuerza que superaba cualquier estrategia militar convencional. La Alhóndiga, un símbolo de la opresión colonial por ser el lugar donde se almacenaba el grano de la riqueza extraída de la tierra y del trabajo indígena, se convertiría irónicamente en la tumba de los opresores. Un mausoleo de piedra que sería testigo de una de las masacres más brutales en la historia de la independencia mexicana. La batalla por la Alhóndiga de Granaditas comenzó el 28 de septiembre de 1810. Los insurgentes, sin armas de fuego ni tácticas de asedio sofisticadas, se lanzaron contra los muros de piedra como un mar embravecido. Las balas realistas caían sobre ellos, pero la masa era inagotable. El sonido de los cañones y los fusiles realistas se mezclaba con los gritos de guerra de los insurgentes, creando una sinfonía ensordecedora de muerte y caos. La clave de la victoria llegó con un acto de heroísmo o de locura, según se mire. El Pípila, un minero local, se cubrió la espalda con una losa de piedra y se arrastró bajo el fuego enemigo para prenderle fuego a la puerta de madera de la Alhóndiga. El humo denso y el calor sofocante envolvieron la fortaleza, asfixiando a los defensores, quienes vieron cómo la madera se consumía, abriendo una brecha hacia el infierno. La caída de la puerta fue una sentencia de muerte. Los insurgentes irrumpieron en la Alhóndiga como una marea incontenible, sedientos de sangre y de botín. El combate se transformó en una carnicería a cielo abierto. Los defensores, superados en número y en ferocidad, fueron masacrados sin piedad. El olor a carne quemada se intensificó, mezclándose con el de la pólvora y el sudor de la desesperación. Hidalgo, desde la distancia, observaba el espectáculo. La promesa de riqueza y la venganza se apoderaron de sus hombres. No distinguían entre soldado y civil, entre hombre y mujer, entre culpa e inocencia. La Alhóndiga, que debía ser un refugio, se había convertido en una trampa mortal, un matadero donde la justicia se confundió con la brutalidad más salvaje. El corazón de los defensores realistas, acelerado por el pánico, latía con la desesperanza de saber que su fin era inevitable. La evangelización forzada, que había sido una herramienta de control y sometimiento durante siglos, se volvió ahora contra sus propios practicantes. Los indígenas y mestizos, convertidos a la fuerza al cristianismo, pero aún aferrados a sus creencias ancestrales, veían en la Iglesia española el símbolo de su opresión. Las imágenes de santos y vírgenes que antes les habían sido impuestas, ahora eran utilizadas como estandartes de su propia revuelta. Esta inversión de roles, donde el evangelizador se convierte en víctima y el evangelizado en verdugo, es un trauma compartido que resuena profundamente en la memoria histórica de Hispanoamérica. La quema de códices y la destrucción de templos. Actos de genocidio cultural perpetrados por los conquistadores, eran ahora vengados de una manera brutal y sangrienta, con el fervor religioso transformado en una justificación para la violencia más extrema. Una marea de furia que no conocía límites. Una sed de venganza que el tiempo no había podido aplacar. El conflicto entre el mundo cristiano y el mundo indígena se manifestó en la crueldad de la masacre. Para los insurgentes, los españoles no eran solo enemigos políticos, sino también herejes, usurpadores de sus tierras y de su fe. La Virgen de Guadalupe, estandarte de Hidalgo, era un símbolo poderoso que unía a las masas indígenas y mestizas, dándoles una identidad y una justificación divina para su violencia. En contraste, los realistas se aferraban a sus creencias cristianas, viendo a Hidalgo como un traidor y a sus seguidores como una horda de salvajes.
Este choque de cosmovisiones, donde cada lado se creía investido de la verdad divina, alimentó la brutalidad del conflicto. No era solo una guerra por la independencia, sino una guerra santa. Una cruzada donde la fe se convertía en un arma de destrucción masiva. Un eco de las antiguas batallas de la conquista. Pero con roles invertidos y una ferocidad aún mayor, una cicatriz profunda en la psique colonial. La corona española y la Iglesia, que durante 3 siglos habían mantenido el control sobre la Nueva España, fueron los principales obstáculos para cualquier forma de coexistencia pacífica. La avaricia por el oro y la plata, la explotación sistemática de los recursos naturales y humanos, y la imposición de una religión y una cultura ajenas, crearon un resentimiento que solo esperaba una chispa para encender la pradera. La Alhóndiga de Granaditas, con su estructura imponente, era un símbolo de ese poder inquebrantable, una fortaleza que protegía a los opresores y sus riquezas. Pero en ese día fatídico, se convirtió en el escenario de la venganza más brutal, donde la paciencia de un pueblo oprimido finalmente se agotó. Moctezuma, señor absoluto que se creía Dios vivo, cometió el error fatal de recibir a Cortés como Quetzalcóatl retornado. Un error que costaría a la civilización azteca, y ahora, 300 años después, la misma ingenuidad se manifestaba en la confianza ciega de los españoles en sus muros de piedra. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores desconocidos? Déjamelo en los comentarios, y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para saludarte. Miguel Hidalgo, en el fondo, era un hombre de contradicciones. Un sacerdote ilustrado que leía a Voltaire y Rousseau, pero que también se mostraba inflexible en su creencia de que la violencia era el único camino para la libertad. Su dilema era profundo: ¿podía un hombre de fe justificar una masacre tan brutal? En su mente, probablemente sí. Creía que la purga era necesaria para limpiar la tierra de la opresión española y establecer un nuevo orden. Sus ojos, que antes reflejaban la calma de la lectura y la reflexión, ahora brillaban con la locura de un fanático. Las pequeñas victorias que había cosechado desde Dolores lo habían envalentonado, pero también lo habían cegado a la magnitud del horror que desataba. La masacre de Guanajuato no fue solo una victoria militar para la insurgencia. Fue una derrota moral para Hidalgo, un punto sin retorno donde su alma se manchó de sangre, un paso más en el camino hacia su propia perdición, arrastrando a miles consigo en su búsqueda de una libertad maculada. La tensión en la Alhóndiga era palpable, densa como el humo que aún se elevaba de los cuerpos. Los gritos se habían silenciado, dejando un eco de terror en el aire. Hidalgo se preparaba para el siguiente paso, la marcha hacia la Ciudad de México, pero un nuevo descubrimiento, más terrible que la masacre misma, lo esperaba. Fue el joven padre José María Cos, un sacerdote criollo que había sido testigo del horror, quien, con la pluma temblorosa, documentó la verdadera extensión de la carnicería. En una carta dirigida a un colega jesuita, Cos describió cómo la turba, fuera de control, había arrastrado a más de 2000 españoles y criollos. No solo a los defensores de la Alhóndiga, sino a inocentes sacados de sus hogares, para ser descuartizados en un frenesí de violencia. La carta, hoy un documento histórico vital en los archivos nacionales de México, revelaba la brutalidad desmedida, la ausencia de piedad y la complicidad tácita de Hidalgo. La confrontación principal no fue en el campo de batalla, sino en la conciencia de los líderes insurgentes. Ignacio Allende, el capitán militar, enfrentó a Hidalgo con el rostro descompuesto por el horror. «Padre, ¿qué hemos hecho? Esto no es guerra, es una carnicería. ¿Ha perdido el control? Nuestros hombres están descuartizando incluso a los muertos, robando hasta las hostias consagradas de las iglesias». La voz de Allende temblaba de furia y desesperación. Sus ojos reflejaban la visión de un infierno que había creído impensable. Era el choque entre la razón militar y el fanatismo mesiánico, entre la estrategia y el caos desatado. Hidalgo, con su mirada fija en el horizonte, como si buscara una justificación divina en el cielo, respondió con una calma escalofriante, una frialdad que helaba la sangre, demostrando que la crueldad no siempre viene de un lugar de maldad,
sino de una convicción ciega e inquebrantable en un ideal distorsionado. La reacción de las civilizaciones fue dramática. Para los realistas, la masacre de Guanajuato fue la prueba irrefutable de que la insurgencia de Hidalgo no era un movimiento libertador, sino una horda de salvajes sedientos de sangre, un preludio del caos total. Muchos criollos moderados, que inicialmente habían simpatizado con la causa de la autonomía, se unieron a las fuerzas realistas, aterrorizados por la anarquía desatada. Para los indígenas y mestizos de la insurgencia, la masacre fue una victoria pírrica, un momento de euforia y venganza, pero también el inicio de una espiral de violencia que los consumiría. El choque cultural fue brutal, la fe, la moral y la humanidad se desintegraron bajo el peso de un trauma que dejaría una marca imborrable en la psique colectiva de una nación que apenas comenzaba a nacer. Una herida abierta que tardaría siglos en cicatrizar. Si es que alguna vez lo hacía por completo, en una tierra empapada de dolor. La furia de un pueblo oprimido, Allende, Hidalgo respondió, su voz grave resonando con una convicción pétrea. El sangre debe lavar el sangre. Es el precio de la libertad. Esas palabras, documentadas en varios testimonios de la época, aunque atribuidas y reconstruidas a partir de las actas de juicio, no eran solo una justificación, sino una sentencia. No solo para los españoles, sino para la propia alma de la independencia mexicana. Sellaron el destino de la insurgencia, transformándola de un movimiento de liberación en una guerra de exterminio, donde la moral se sacrificaba en el altar de la venganza. Allende, con el corazón encogido por la desesperación, sabía que la semilla de la destrucción había sido sembrada. El ideal de una independencia justa y ordenada se había ahogado en el río de sangre de Guanajuato, dejando un legado de brutalidad que perseguiría a la nación naciente por décadas. Una sombra ominosa sobre cada victoria lograda. El desfecho inmediato del evento principal en Guanajuato fue la consolidación de Hidalgo como un líder temido, pero también controvertido. Su ejército, ahora más grande y aún más incontrolable, se dirigió hacia la Ciudad de México, sembrando el terror a su paso. Sin embargo, la masacre de Guanajuato tuvo un efecto secundario inesperado, la unión de las fuerzas realistas y de muchos criollos conservadores bajo un mismo estandarte, decididos a detener la horda de Hidalgo. La resolución del conflicto central de Guanajuato marcó el inicio de una guerra total, sin cuartel, donde la piedad sería una rareza y la brutalidad, la norma. La posibilidad de una transición pacífica hacia la independencia, de una autonomía negociada con la corona, se esfumó en el humo de la alhóndiga, dejando un camino de destrucción y sufrimiento para la Nueva España, que se convertiría en un campo de batalla para las próximas décadas, con una herida que sangraría por generaciones. Las acciones concretas posteriores a Guanajuato revelaron la nueva y brutal realidad. Hidalgo, con su gigantesco ejército desorganizado, llegó a las puertas de la Ciudad de México en la batalla del Monte de las Cruces. Allí, contra todo pronóstico, obtuvo una victoria pírrica, pero inexplicablemente decidió no entrar en la capital. Esta decisión, aún hoy un misterio histórico, probablemente salvó a la Ciudad de México de una masacre similar a la de Guanajuato, pero condenó a la insurgencia. Las fuerzas realistas, reorganizadas y con el apoyo de criollos aterrados por los excesos de Hidalgo, comenzaron a cazarlo. La orden de su captura y ejecución se emitió sin demora, convirtiéndolo en un traidor a la corona y a la Iglesia. La nueva orden colonial, más militarizada y represiva, se consolidó, decidida a aplastar la revuelta con mano de hierro, estableciendo un nuevo nivel de crueldad en la contienda que recién iniciaba en el vasto territorio de la Nueva España. El impacto de Guanajuato y las posteriores decisiones de Hidalgo fue devastador para los pueblos y culturas de la Nueva España. La Guerra de Independencia, que se extendió por 11 años, transformó el tejido social del continente. Millones de vidas se perdieron, la economía se desarticuló y la sociedad quedó profundamente dividida. Los indígenas y mestizos, que habían puesto sus esperanzas en Hidalgo, sufrieron las consecuencias más graves, siendo utilizados como carne de cañón por ambos bandos y sumidos en una miseria aún mayor. El mestizaje, que ya era violento, se intensificó con la guerra, y la pérdida de identidad de las culturas ancestrales se aceleró bajo el peso del conflicto.
La alhóndiga de granaditas se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Un recordatorio sangriento de que la libertad, para muchos, llegó con un precio demasiado alto, dejando a una nación naciente con cicatrices que se prolongarían por incontables generaciones. El legado histórico inmediato de Miguel Hidalgo es complejo y contradictorio. Es el padre de la patria, el libertador que dio el primer grito por la independencia de México. Pero también es el hombre que desató una violencia incontrolable, un genocida que permitió el descuartizamiento de 2.000 personas en Guanajuato. La historia oficial ha pulido su imagen, borrando los aspectos más brutales para construir un héroe impoluto. Sin embargo, el secreto sangriento de Hidalgo persiste, como una herida abierta en la memoria colectiva. Esta dualidad, la del héroe y el monstruo, es una lección fundamental sobre la complejidad de la historia hispanoamericana, donde los libertadores a menudo son también tiranos, y la lucha por la libertad puede conducir a actos de barbarie. La transformación civilizatoria que se inició con Guanajuato fue brutal, sangrienta y dejó una nación marcada por la violencia desde sus cimientos. El eco de los gritos en la alhóndiga de granaditas. En la madrugada de aquel 29 de septiembre de 1810, no se silenció con el paso de los años, sino que resuena aún en la formación de la identidad mexicana y, por extensión, en toda América hispana. Ese momento brutal, donde la sed de justicia se transformó en una orgía de venganza, definió no solo el curso de la Guerra de Independencia, sino la propia psique de una nación que nacería manchada por la sangre de su propio pueblo. La memoria de Miguel Hidalgo, el padre de la patria, se erige sobre un abismo moral, un secreto sangriento que la historia oficial ha intentado blanquear, pero que pervive en los documentos y en el subconsciente colectivo. El trauma de Guanajuato, donde 2.000 españoles y criollos fueron descuartizados por una turba descontrolada, nos recuerda que la libertad a menudo se forja con el fuego de la crueldad, y que los héroes pueden ser, al mismo tiempo, los más grandes villanos. Esa decisión brutal de hace más de 200 años sigue moldeando quienes somos como pueblos latinos, influyendo en nuestra relación con el poder, la justicia y la violencia. Porque el legado de esa masacre es una herida abierta que nos obliga a cuestionar la pureza de nuestros mitos fundacionales y a reconocer que nuestra historia, por más heroica que parezca, está también empapada en la sangre de inocentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eventos tan lejanos siguen afectando tu vida diaria? Comparte tu reflexión y si esta historia te hizo entender mejor nuestras raíces, compártela con otros latinos que necesitan conocer su verdadera historia, la brutal, la que no siempre se cuenta en los libros.